Evangelio según San Juan. Fue el evangelio que el Señor le permitió escribir al apóstol Juan según su vivencia, por eso se llama así, según San Juan. Lo mismo según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, porque fue según lo que ellos vieron. Usted sabe que puede ocurrir un mismo suceso aquí en este momento, pero cada uno de nosotros va a tener una idea diferente del mismo suceso, sin cambiarlo, ¿no? Pero cada uno va a tener diferentes detalles, ¿cierto? De pronto, no sé, si de aquí a una semana le preguntáramos a cada uno de nosotros qué ocurrió el domingo pasado, por lo menos la hermana Carmenza va a decir, no, yo me acuerdo que el pastor tenía una camisa como verde. Pero de pronto la hermana Mireya no se acuerda del color de la camisa, pero sí se acuerda del color de la corbata. No, él tenía una corbata amarilla. No quiere decir que sea diferente, no. Es el mismo suceso, pero cada uno tiene, bueno, mi esposa me dice que es naranja, bueno, naranja, sí, tal vez sí, naranja. Tengo un problema ahí con los colores, hermano, a veces. Pero cada uno va a tener un detalle diferente, ¿cierto? De pronto, no todos se van a acordar de lo que sucedió, pero de pronto el hermano Elías va a decir, yo escuchaba como que el sonido se iba, pero todos, sí, ninguno de más se acordó, pero el hermano Elías sí se acordó. Eso sucede con los evangelios. Cada uno relataba lo que se acordaba, lo que el Espíritu Santo les recordaba, los sucesos, las palabras del Señor, pero cada uno de ellos lo hacía a la manera que ellos recordaban, pero el mismo suceso. Algunos evangelios citan pasajes que otros no citan. ¿Por qué? Porque lo que les digo, unos se acordaban, otros no se acordaban. Para algunos fue importante, para otros no fue importante. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Gloria al Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 18. Vamos a leerlo un par de versículos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya se encuentra ahí? 15, 18. Tiene por título: El mundo os amará, ¿sí? Os aborrecerá, ni siquiera le caerá mal, no, los aborrecerá. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar bajo el tema: el mundo os aborrecerá. Padre, te doy gracias, Dios de gloria, por el privilegio de que nos das de estar en tu casa, amado Señor. Eres maravilloso que nos permites venir hasta este lugar, Señor, caminar, llegar hasta este lugar. Padre, te pido que nos permitas meditar en tu palabra. Háblanos, enséñanos a través de la misma. Que tu palabra sea edificándonos, que tu palabra, Señor, sea hablándonos, que tu palabra nos sea fortaleciendo en esta mañana. Que tu palabra, Señor, que es lo más importante en este lugar, que tu presencia, tu palabra nos traten, nos toquen, y esa palabra sea llegando a nuestros corazones. Te lo pedimos de una manera poderosa y especial, en el nombre de Jesús. Gracias, amén y amén. Tome asiento, por favor. El mundo os aborrecerá. No sé cuántos de aquí han sentido alguna vez que hay personas que los odian. Creo que todos, ¿cierto? En algún momento de la vida. En algún momento todos hemos sentido que alguien nos odia. Y cierto que es una sensación medio maluca, medio difícil de asimilar. Porque todos los seres humanos queremos ser
amados, ¿verdad? Todos queremos ser amados por nuestros vecinos. Todos queremos ser amados por nuestros familiares, por nuestros compañeros de trabajo y de estudio. Todos queremos que las personas que están a nuestro alrededor pues nos tengan en estima, ¿cierto? Nos quieran, les caigamos bien, ¿cierto? De hecho, el 100% de las personas busca la aceptación y la validación de la sociedad. Prueba de ello, hermano, son las redes sociales. Claro, plataformas como Instagram, como TikTok, buscan esto, sentir que la sociedad me aprueba. ¿Cierto? Que cuando le dan like o me gusta a una foto, es porque la sociedad me aprueba. De pronto ya uno con cierta edad pues ya no se preocupa tanto por los likes, porque me vean una foto mía en las redes sociales. Pero sobre todo la adolescencia y la juventud está muy marcada esto, hermano. A la validación digital y la presión social. A que me quieran, a que me den me gusta, a que me llamen, ¿verdad? A que me estén escribiendo, me estén visitando. Pero ha sido esto, hermano, esta presión por la aceptación de la sociedad, lo que ha llevado a que muchos hoy en día se hayan quitado la vida, hayan llegado al punto hasta de suicidarse, por la aprobación de las redes sociales. Pongo el ejemplo. En el año 2020, una joven llamada Chloe Davidson, en Reino Unido, joven de 19 años, se desvivió, para que no suene tan feo, se quitó la vida tras una fuerte depresión. Sus familiares informaron que estaba obsesionada con obtener likes y comentarios en sus redes sociales de Facebook y en Snapchat, desarrollando la creencia de que no era lo suficientemente buena si no recibía una aceptación en sus redes sociales. Y se suicidó. Mire esto. También en Malasia, una adolescente de 16 años se quitó la vida después de que publicara, mire esta, me disculpa la palabra, hermano, pero mire esta ridiculez. Después de que publicara una encuesta en Instagram, una red social, preguntando a sus seguidores si debía morir o vivir. El 69% de los usuarios, tal vez a manera de broma, votó a favor de su muerte, lo que desencadenó el fatal desenlace. Una adolescente de 16 años, hermano, se suicidó porque publica una encuesta en una red social donde pregunta: ¿debo vivir o morir? Y el 69% de los usuarios colocó que debía morir y se suicidó. Mire esto, hermano, que no son datos inventados, usted los puede corroborar en internet. Otras muertes que están relacionadas con esto de la aprobación de la sociedad son lo que se llaman ahora los selficidios. Usted va a decir, ¿qué es eso? Suena raro. Bueno, pues hay una manera de tomarse las fotos que se llama selfie, no sé si lo ha oído, que es cuando la persona toma la foto él mismo, ¿verdad? Y sidios, pues viene la palabra suicidio o homicidios. ¿Qué sucede? Las personas arriesgan su vida para tomarse la foto perfecta o el video perfecto. Entonces se suben por allá en la cima de una piedra, por allá en lo más alto, y resulta que en una de esas se resbalan y caen al abismo. O se suben a la punta de un edificio y tratan de subir la foto perfecta, hermano, y se caen y se suicidan. Han habido casos de personas que han fallecido por tratar de tomarse o hacer estos videos o fotos, hermano. ¿Para qué? Para subirlos a las redes sociales. ¿Para qué? Para que la gente diga: ¡ay, qué hermosa foto! ¡Uy, me gusta! ¿Sí? Y sentir la aprobación de la gente. Mire que desde el año 2018 hasta la fecha, en el mundo han fallecido 500 personas, más de 500 personas, por esta práctica, por tratar de tomarse la foto perfecta
el video perfecto. 500 personas han fallecido desde el 2008 hasta la fecha, siendo nada promedio de los 24 años. O sea, de las personas que han fallecido tratando de tomarse una foto, un video perfecto, en lugares demasiado arriesgados, el promedio de edad son 24 años. Mire que no son adolescentes en este caso, son ya jóvenes, ya adultos jóvenes. Pero todo esto, ¿por qué, hermano? Por tratar de sentir la aprobación de la sociedad. Es más, hay personas que por sentir la aprobación de los hijos, de los padres, de los hermanos de sangre, de la misma familia, termina haciendo cosas tal vez que a ellos no les agrada. O es más, terminan haciendo cosas que desagradan a Dios, pero con tal de sentir la aprobación de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, de mi hermano, de mi prima, de mi tío. Pero vemos a la luz de la palabra, hermano, lo que acabamos de leer. El Señor Jesús nos dijo claramente ahí en Mateo 15, 18, que el mundo nos iba a aborrecer. Que el mundo nos iba a aborrecer. Mire que la palabra que usa no es el mundo de pronto no los va a querer. Tal vez el mundo no les caiga bien. No, mire que usa una palabra, porque una cosa es de pronto un disgusto. Una cosa de pronto es que a usted no le caiga bien a alguien, pero una cosa es aborrecer. El aborrecimiento es algo más fuerte. De pronto, por ejemplo, usted dice, a mí no me gusta mucho, no sé, la auyama, por ejemplo, pero me la como, ¿cierto? No me gustan los vegetales, pero me los como. Pero otra cosa es que usted diga, no, yo aborrezco esto. Cuando usted aborrece algo, hermano, usted ni con agua lo pasa, hermano. ¿Cierto que sí? El mundo nos va a aborrecer. Lo que quiere decir que no seremos amados por el mundo, hermano. El hecho de ser seguidores de Jesús va a hacer automáticamente que el mundo nos odie. Pero el Señor dijo, sabed que me han aborrecido antes a mí. O sea, antes de que nos odien a nosotros, hermano, ya odiaron ¿a quién? A nuestro Señor Jesús. Antes de que nos odien a nosotros, hermano, ya han odiado al Señor Jesús. ¿Por qué? Por el hecho de ser seguidores de Jesús. Solo por el hecho de usted identificarse como cristiano, ya le va a garantizar muchas veces que gente lo deteste. No sé si a usted le ha sucedido eso. Familiares que dicen, tal vez, no sé por qué fulanito me odia. Usted diga, venga, pero yo no le he hecho nada a mi primo, no le he hecho nada a mi tía, no le he hecho nada a mi hermano. Y me aborrece sin yo hacerle nada. Ah, bueno, sepa que ya aborrecieron antes al Señor Jesús. Sepa que ya lo aborrecieron antes a Él. Y mire que en Mateo, porque el Señor, hermano, el Señor se adelanta antes de los hechos. El Señor no nos promete a nosotros, hermano, miel sobre hojuelas todo el tiempo, no. Él nos lo advirtió, Mateo 5, vaya allí. Alabe al Señor. Él nos lo advirtió, hermano. Mateo 5, versículo 10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, cuando usted lo odien, hermano, por ser cristiano, Mateo 5:10, cuando usted lo odien por el hecho de ser cristiano, por el hecho de predicar la verdad, usted es bienaventurado.
Y además no solo eso, dice el Señor que el reino de los cielos es de ellos. Y mire, sigue diciendo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque una cosa es cuando dicen la verdad, hermano, cuando uno ha dado papaya, cuando uno ha dado mal testimonio para que hablen. Pero otra cosa es cuando dicen mentiras. Dice que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, o sea, os maltraten. Hasta de pronto usted reciba golpes de eso, ¿verdad? ¿Podemos recibir algún golpe? Claro, claro que sí. Como vi hace unos meses atrás un video, hermano, de un predicador en Londres, en una calle principal. Él estaba hablando y predicando de que Cristo había venido al mundo a morir por nuestros pecados. Y le hablaba a la gente que iba pasando: Cristo murió por tus pecados, arrepiéntete, Cristo te ama. ¿Qué mal le puede hacer a una persona que le digan eso? Dígame. Y en una de esas, una mujer, hermano, se acerca y lo empieza a bofetear. Y luego se acerca otro hombre, hermano, y lo escupe. Claro, sabemos que hay un mundo espiritual y que no es la persona, sino los demonios que están dentro de esa persona, que se incomodan y le dicen a la persona: no me hable de eso. Como en una ocasión estábamos en un evangelismo, hermano, allí en un barrio de Florida Blanca, bien difícil, que se llama Asomiflor. No sé si usted lo ha escuchado. Es una invasión que queda entre el barrio El Carmen y el barrio Caracolí. Es una invasión. Y ahí se ve, hermano, muchas ollas de microtráfico y habitantes de calle. Es un lugar bien difícil, hermano, montaña adentro. Y mi papá, el pastor, le estaba hablando a una indigente del Señor. Y esta mujer se tapaba los oídos y decía: no me hable de eso, no me hable de eso. Porque los demonios dentro de esa persona se incomodan. Pero el Señor dijo que cuando nos maltraten por la causa de Él, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mira, hermano, los apóstoles, cómo fueron casi todos ellos asesinados, hermano. Lo vimos hace unos meses atrás, el año pasado, en el estudio de quiénes fueron los 12 apóstoles. No sé si usted lo recuerda, de cómo fallecieron muchos de ellos. Y murieron de manera muy cruel, hermano. Entre ellos, uno de ellos que fue, hermano, despellejado vivo, hermano. ¿Por qué? Por predicarle el evangelio al rey, al rey y a su familia, y causar que ellos se convirtieran, hermano. Murió despellejado vivo. Pero mire el privilegio, porque el Señor cumple lo que promete. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermano, los 12 apóstoles van a tener cada uno de ellos en el cielo un trono. Y no solo eso, en la santa ciudad, en la Nueva Jerusalén, cada una de las columnas, porque va a tener 24 columnas, va a tener el nombre de uno de los apóstoles, hermano. Gloria a Dios. Mire esto tan tremendo, hermano. Qué bendición. Claro, les costó su vida. Les costó morir crucificados a espada, de maneras muy crueles, hermano. Creo que de todos ellos, el que murió tal vez de manera más, no sé cómo decirlo, hermano, porque es que fueron muertes muy crueles. Pero Jacobo murió atravesado por una espada. Digamos que fue la más leve de todas las muertes, hermano. ¿Por qué? Porque como dijo el Señor, aborrecieron a ellos por causa de Cristo. Y tremendo, porque volviendo allá a Juan, hermano, donde estábamos, el contexto en el que este pasaje se da, hermano, es que Jesús y sus discípulos están en el aposento alto. Judas ya salió para entregarlo, y en pocas horas el Señor Jesús va a ser arrestado.
Entonces los discípulos, hermanos, estaban imaginando un reino lleno de gloria inmediata, pero Jesús no, les dice, no, esperen. Les anuncia que iba a venir persecución. El Señor Jesús les dice, no, esperen. Ustedes no crean que porque han visto milagros, porque han visto señales, han visto muchas cosas, esto siempre va a ser así. No, van a sufrir. El mundo los va a odiar, los va a perseguir. Eso es lo que el Señor les está diciendo. El mundo los va a perseguir. No crean que porque usted es cristiano, hermano, porque estamos en medio de la gracia y estamos en un lugar donde tal vez podemos hacer cultos libremente, estamos exentos tal vez de pronto de persecución, de odio, de tal vez de algún vecino que trae esos evangélicos allá. Como hay una vecina, ¿cierto? Una vecina que, hermano, desde que llegamos yo siempre la saludo, pero nunca me contesta el saludo. Y preciso el día viernes, hermano, dejé a mi esposa aquí en el 18. Estábamos esperando que pasara el bus, pero todavía faltaba como una hora para que pasara el bus que venía para acá, para Tona. Y llegó, pues, yo creo que es el esposo, tal vez es el esposo, sí, el esposo de esa vecina, con la vecina en su camioneta que venían para acá, pararon ahí un momentico. Entonces yo me la acerqué, yo no la había visto a ella, yo me la acerqué al vecino. Vecino, qué pena, usted va para el pueblo. Sí, señor, es que usted me puede llevar a mi esposa para no esperar el bus todo lo que falta. Y preciso me doy cuenta que estaba ahí la señora. Yo la saludo, vecina, ¿cómo está? No saludo. No, al principio yo creí que era muda, pero no es muda. Nos odia. La primera vez que yo la vi, hermano, estaba aquí en el tonero, entré a comprar algo y ella estaba sentada en la esquina de al frente. Y yo tenía ahí mi moto, entonces pues como mi moto estaba al lado de ella, al yo llegar pues la reacción es, vecina, buenos días, porque estaba ahí al frente mío. Me miró y me hizo así. No le he hecho nada a esa señora. Y me dice mi esposa que durante todo el camino no habló, ¿cierto? No habló. ¿Pero por qué? Porque tal vez, hermano, el hecho de identificarnos como cristianos, nos convertimos en enemigo de ella, no nosotros. Ella cree que somos sus enemigos, pero el Señor lo advirtió. Es más, aquí la palabra, cuando dice, si el mundo, cuando habla de mundo, no está hablando, hermano, de la creación. Usa la palabra cosmos en griego, que significa o se refiere, hermano, al sistema humano. Cosmos, al sistema humano, organizado en una rebelión contra Dios, porque usted sabe que, hermano, el ser humano siempre se ha querido rebelar contra Dios, hacer todo lo contrario a lo que Dios agrada. Entonces dice que el mundo, el sistema pecaminoso del mundo, el sistema humano nos va a odiar, hermano. De hecho, estos 4 años de este mal gobierno, hermano, discúlpeme que lo diga, se han visto cómo han querido promulgar leyes en contra de la iglesia, en contra de la predicación del evangelio, de la palabra. De hecho, hay lugares del mundo, hermano, donde usted ya no puede predicar al aire libre. Lugares donde el solo hecho de usted decir Jesús es el Señor le puede causar una multa de la policía. Escuchaba yo el testimonio de unos pastores, hermano, no recuerdo en qué lugar del mundo era, no recuerdo, no sé en qué lugar. Ellos entraron a una tienda de estas de donde venden micrófonos y instrumentos musicales a adquirir algún equipo. Entonces creo que iba a adquirir una cabina de sonido. Entonces el vendedor le dice, mire, ahí está, pruébela. Le conecta un micrófono y el pastor dice en inglés, Jesus is the Lord, Jesús es el Señor. Lo repitió tal vez 2 o 3 veces. No sé si era que había algún policía cercano, hermano, o alguien llamó a la policía, pero a los minutos llegó la policía y casi, hermano, se llevan al pastor. ¿Qué le tocó decir? No, yo no estaba predicando, estaba probando un sonido. Sí, señor, pero usted no puede usar esas frases. Mira hasta dónde estamos llegando, hermano.
donde decirle a la gente que Jesucristo es el Señor, que el Señor no es ni María, que el Señor no es ni San Pedro, ni San Pablo, ni todos los santos que fueron santos hombres de Dios, pero que el Señor es Jesús, puede llevarnos a la cárcel. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece todo lo que sea de Dios. Y usted se va a preguntar, ¿por qué el odio? ¿Pero por qué nos odia? Si nosotros los cristianos, hermano, tratamos de ser ¿qué? Buenos vecinos, ¿cierto que sí? De colaborarle a los vecinos. Si de pronto llega alguno a pedirnos un favor y está dentro de nuestras posibilidades, claro que sí. Eso sí no les recomiendo prestar plata, hermano. Eso sí no se lo recomiendo. Ni entre hermanos de la iglesia, ni entre vecinos, ni entre familiares, hermano, porque eso es para problemas. Usted puede amar mucho a un familiar. Ahora, si usted sabe que es un familiar que paga, hermano, pues no se lo aconsejo, pero si de pronto está en una urgencia pero de resto, hermano, ay, Dios mío, prestar dinero sí que es complicado, hermano. No se lo recomiendo, porque pierde usted el dinero y pierde al amigo, o pierde al familiar, o pierde al hermano. Entonces no le recomiendo eso, hermano. Pero nosotros los cristianos tratamos de ser ¿qué? Buenos vecinos, de colaborar, de saludar al vecino. Vecino, buenos días, ¿cómo me le va? ¿Cierto? Así, nosotros tratamos de ser buenos vecinos. Y mire que eso, aunque parezca un detalle insignificante, hermano, la gente lo nota. Hay un vecino de nosotros que vive ahí en el barrio, hermano, que es bien serio. Pues con nosotros, ¿no? Es bien serio, que yo lo he visto que comparte y saluda a los demás y se ríe, pero cuando uno lo saluda, ¿cómo le va, vecino? Cambia automáticamente el tono. Pero yo siempre, desde que lo he visto, lo saludo. ¿Cómo le va, don William? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, sí, señor. Yo al principio creí que era querer así, pero no, uno ve que se saluda y se ríe y comparte, pero automáticamente con uno es así. Y un día, hermano, mira las cosas por eso es que es importante, hermano, ser una buena persona, un buen vecino, dar testimonio. Me llama un pastor de Bucaramanga y me dice, oiga, hermano Javier, imagínese que me encontré un vecino suyo. Yo, sí, se lo encontró. Sí, un vecino de ustedes. Señor, bien serio, estaba esperando para mandar una encomienda aquí para Tona y él iba pasando y dijo, yo fui a hablarle de Cristo. Y él me dijo, mira, hablando del rey de Roma. Yo le dije, el pastor le dice, no, pues lo invito a la iglesia. ¿Dónde vive? No, yo vivo en Tona. Ya tenemos iglesia. Sí, señor. Allá, el pastor de allá es vecino mío. Buen muchacho. Mire que yo con él no había compartido. Buen muchacho. Y le mete la ficha porque allá están hasta arreglando. Fue en esa época que estamos arreglando acá. Muy decente, muy seriecito. Qué bueno que haya gente así, porque a veces el mismo vecino le dijo, a veces llegan los evangélicos a imponernos la religión. Pero mire, el hecho de saludar a alguien, la gente dice, bueno, es un buen vecino, es una buena persona. Y eso, hermano, abre las puertas para que de pronto el evangelio llegue a esa vida en algún momento. Así sea adventista, así sea testigo de Jehová, así sea católico, hermano. Pero el hecho de usted ser un buen vecino va a generar de pronto eso, que en algún momento esa persona, usted pueda decirle, vecino, lo invito a la iglesia. ¿Cuándo nos acompaña a la iglesia? Sí, usted me pide oración, porque la gente lo busca a uno, hermano, para que ore uno por ellos. Eso hablamos con mi esposa esta mañana. Lo buscan es a uno cuando están urgidos. Y uno sí se enfrenta, hermano, a Satanás y sus demonios, a veces hasta el mismo infierno se enfrenta a uno, hermano, y después de que reciben el milagro. Pero uno se pregunta, ¿por qué el mundo nos odia si uno trata de ser buen vecino? ¿Verdad? Uno no se mete con nadie, porque el Hijo de Dios, hermano, debe ser una buena persona. Un cristiano, un creyente, hermano, debe ser buena persona. Porque debe reflejar ¿qué? El amor de Dios que está en él a los demás.
Pero ¿por qué el odio? No es por nuestra personalidad, hermano. No es por nuestras costumbres ni siquiera. Nos odia porque simple y sencillamente pertenecemos a Cristo. Somos representantes de Cristo. No es el Papa, con el respeto de la tradición católica. El representante de Cristo en la tierra no es el Papa. ¿Sabes que ellos tienen en su mitra, tienen una leyenda ahí que dice vicarios de Cristo, vicario de Cristo? No, el representante de Cristo en la tierra es la iglesia, hermano. Somos usted y yo. Por eso nosotros somos odiados por el mundo, porque ya no pertenecemos a este sistema, porque hemos sido escogidos por Cristo y ya nuestra ciudadanía no está entre nosotros, hermano. Como lo dice Filipenses, si quiere vaya allá. Filipenses capítulo 3, versículo 20, un pasaje muy conocido, pero que dice una realidad, hermano. Nosotros ya no somos de este mundo, ya no pertenecemos a este mundo. Filipenses 3:20. Alabado sea el Señor. Usted se ubica en el Nuevo Testamento y empieza a pasar las cartas del apóstol Pablo. Primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, ¿de dónde es, hermano? El cielo. Terrenalmente somos colombianos, ¿cierto que sí? Y otros son toneros, ¿verdad? Manuel Elías es tonero, ¿verdad? Nació aquí en Tona, ¿cierto? Mana Mireya también. Mana Carmenza también, mire, toneros. Mi esposa, aunque no parezca, hermano, es de Bogotá. ella es nacida en Bogotá. Puede cambiar todo, pero menos que haya nacido en Bogotá. Ya, es de Bogotá, ¿verdad? Mi hija Kenia, aunque no, bueno, sí parece, ella es nacida en Barranca Bermeja, mire. Diferentes lugares. Y ya estas dos muchachitas y este servidor somos de Bucaramanga, nacidos en Bucaramanga. Esa es nuestra ciudadanía terrenal. Pero ya no somos, hermano. Ya no somos. Gócese porque su ciudadanía está en los cielos. Y algún día volveremos allí. Mire esto tan hermoso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso una iglesia demasiado aceptada por el mundo, hermano. Mira, hasta ya nos cerraron la ventana. Siempre veo que la cierra con mal humor cuando estamos acá, pero gloria a Dios. Escucha, de alguna manera escucha. La trancó duro. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermano. Gócese porque ya nosotros no somos ciudadanos terrenales, somos ciudadanos del cielo. Y por eso una iglesia, hermano, que es demasiado aceptada por el mundo, quizá fue porque ya dejó de confrontar el pecado. De decirle al borracho, no, arrepiéntase. De decirle al mentiroso, no, arrepiéntase. Alabado sea el Señor. De decirle al depravado, de decirle al que vive en laxivia, en inmoralidad, arrepiéntase. Por eso es que la iglesia tradicional, hermano, es tan aceptada por el mundo. Mire que va en contra de la palabra, hermano, ser aceptado por el mundo. Vamos en contra, ¿por qué? Porque el mundo ama lo suyo. Y ahí lo va a decir más adelante el Señor, lo dice en el versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Por eso es que aman tanto la iglesia tradicional. ¿Por qué? Porque la persona puede vivir como se le dé la gana, discúlpeme la frase.
puede vivir como quiera, pero como ellos mismos dicen, el que peca y reza, empata. ¿Por qué? Porque ellos pueden vivir una vida de alcoholismo, de drogadicción, pueden vivir con uno y con otra y con otro y con otro, hermano, como la mujer samaritana, pero van el domingo a su misa, ¿verdad? Y hasta se comen la hostia y ya. Y salen a hacer lo mismo. Por eso el mundo ama eso. Porque no le dicen a la gente, no la confrontan, le dicen, no, usted tiene que arrepentirse y nacer de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Y hasta el mismo Nicodemo le preguntó al Señor, pero ¿cómo un hombre viejo puede volver al vientre de su madre? No, hay que nacer de nuevo espiritualmente. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, vamos a hacer siempre la piedra en el zapato para Satanás y sus demonios. El Señor lo reprenda. Vamos a hacer la piedra en el zapato. Vamos a hacer ese estorbo, esa cosa que por eso, hermano, usted ve que muchos gobiernos llamados progresistas odian la iglesia. Porque nos oponemos y decimos, no hay niñez trans, eso son cosas diabólicas. ¿Cómo van a armonizar un niño de 5, 6, 7, 8 años para que ya, si es niña, entonces ya sea niño, o si es niño, sea niña? ¿Cómo vamos a hacer una cosa de esas, hermano? Una decisión de esas en el cuerpo de un niño. Son cosas de los demonios, hermano, de los mismos infiernos. Y como nosotros nos oponemos y decimos no, varón y hembra los creó Dios. Entonces nos odian, nos llaman retrógrados, anticuados. Es más, nos dicen que tenemos un discurso de odio, porque decimos que los niños hay que respetarlos. Escuchaba yo el otro día un debate, porque decían, es que si un niño de 8 años quiere ser niña, ¿por qué se lo vamos a impedir? La solución es hormonizarlos y hacerles una cirugía, decía una de estas endemoniadas, una española llamada Irene Montero, que es, hermano, es un instrumento de Satanás. Una cirugía para transicionarlos y quitarles su miembro y hacerles al niño, hacerle un órgano de mujer. Entonces uno de los que estaba debatiendo con ellos le decía, yo de niño quería ser pirata. Entonces, porque era pirata, entonces mi papá tenía la obligación de sacarme un ojo y ponerme una pata de palo, porque yo quería ser pirata. Hola Isa, Dios la bendiga. Si no. Y porque nosotros decimos no y nos oponemos, entonces nos dicen que tenemos un discurso de odio. Hace poco salió un documental, hermano, recomendable para vernoslo, que se llama Colombia, fábrica de niños trans. Es de un muchacho mexicano, cristiano él, que está en contra de todo esto y investigó lo que estaba pasando aquí en Colombia, hermano, cómo estaban hormonizando niños. Y es más, hay testimonios de personas que cuando eran niños hace algunos años se hicieron este tratamiento y hoy ya con 16, 18 y 20 años están arrepentidos, pero ya no pueden hacer nada. Entonces, porque nosotros decimos no, el Señor desde el principio, hombre y mujer los creó. Nos oponemos a esto, nos van a odiar, claro que nos van a odiar, nos van a rechazar, claro que nos van a rechazar. Alabado sea el Señor, pero dice el versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y claramente podemos observar que Jesús no es solo, porque Él está diciendo que alguien lo envió.
O sea, aquí la explicación que el Señor nos va a dar es que no solamente nos odian a nosotros por ser cristianos, odian todo lo que sea relacionado con Dios. Porque no conocen al que me envió. O sea, aquí estamos empezando a ver, y el Señor nos va a estar advirtiendo de cómo el espíritu del anticristo se iba a empezar a mover desde esa época, porque eso es desde esa época. Y vaya allí, hermano, a segundo de Tesalonicenses, ahí más adelantico. Usted empieza a buscar ahí con cuidadito. Alabado sea el Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Está antes de Timoteo, hermano. Alabado sea el Señor. Antes de Timoteo y después de Colosenses. Está primera de Tesalonicenses, vaya a segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Alabado sea el Señor. Usted llega a Timoteo y se devuelve un poquito, más fácil. Y ahí está segunda carta de Tesalonicenses. Mano, es que esto es lo que está sucediendo y va a suceder y va a seguir sucediendo en todo el mundo, hermano. Recuerde que hay algo que se llama la Agenda 2030, que habla de un gobierno global. Y ya hay gobiernos, hermano, en el mundo. Hace poquito China hace un par de semanas dijo que debía haber un gobierno mundial. Mire esto. China, una de las superpotencias del mundo, dijo: es bueno que tengamos un gobierno mundial. O sea, que haya un presidente mundial, donde todos los gobiernos se alineen a las normas y a todos los decretos de ese gobierno mundial. No es más sino la plataforma, hermanos, para el anticristo, para que aparezca el anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:4 lo dice, que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el espíritu del anticristo, hermano, que se opone a todo lo que se llama Dios o todo lo que es de Dios y es objeto de culto, hermano. Por eso nos odian, hermano, porque la iglesia es eso que está haciendo que no puede aparecer aún el anticristo. Es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Por eso nos odian, hermano, porque hablamos lo que para ellos está bien. Recuerde que dice la palabra que en los postreros tiempos a lo malo llamarán bueno, y a lo bueno, hermano, a esto que es bueno lo llaman malo. Porque ya dicen, es que la iglesia es mala. He escuchado gente diciendo esto. La iglesia es mala. La iglesia reprime la libertad de expresión de los seres humanos. Por eso nos odian, hermano. Y es que el versículo 21, el Señor lanza una frase, hermano, ahí en San Juan 15:18, donde estamos, 15:21, donde estamos leyendo. Lanza una frase, hermano, que lo resume todo. Y es: porque no conocen al que me envió. No es una ignorancia intelectual, porque esta sociedad, hermano, esta generación es una sociedad, una generación súper avanzada en cuanto a la tecnología, conocimientos, sabiduría humana, hermano. Hay mucha. Es una ignorancia espiritual. Espiritual. Pero ¿por qué no conocen al que lo envió? ¿Quién lo envió? El Padre. Porque rechazaron al Hijo y no quisieron creer en el Hijo. No conocen al Padre porque rechazaron al Hijo. ¿Cuánto va? Porque rechazaron al Hijo. Por esto no conocen a Dios. Por eso, hermano, hay una ignorancia espiritual.
Porque ellos creen que conocer a Dios es creer en Dios, ir a misa, perdón, a la iglesia los domingos y ya. Pero como dice el versículo, perecen por falta de conocimiento. Porque no conocen. No conocen. Y mire lo que dice en el versículo 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. O sea, el Señor no está diciendo que eran inocentes, no. Significa que ahora esta humanidad, esta generación, es responsable delante de Dios porque recibieron mayor luz que nuestros antepasados. Todo aquel hermano que haya escuchado la palabra de Dios, así sea una sola vez, ya es responsable delante de Dios de sus actos. Porque el Señor lo dice: si yo no hubiera venido, pues no tendrían pecado, porque no habría conocimiento. Pero yo vine, di mi vida y morí. Ahora son responsables. No tienen excusa. Nadie va a tener excusa delante de Dios, hermano. ¿Que es que a mí no me hablaron? ¿Cómo que no les hablamos? Si hoy en día hay cantidad de, hermano, mensajes por celular, usted hable de sus redes sociales, hermano, hay cantidad de gente que ha escuchado la palabra de Dios, pero no van a tener excusa delante de Dios de decir: a mí nadie me habló. A mí nadie me habló. ¿Por qué? Porque en la radio, en la emisora, se escucha todo ahora mensaje de Dios, hermano. En televisión, en internet. Hermano, no sé si usted le ha pasado, pero hasta usted va en un bus, va por la calle y escucha a alguien predicando. Entonces, nadie va a tener excusa, hermano, delante de los ojos de Dios. El que me aborrece a mí, dice el versículo 3, también a mi Padre aborrece. O sea, mire que Jesús no es solo, hermano. Vuelvo y le repito hasta el cansancio. Jesús está hablando y está diciendo: el que me aborrece a mí, aborrece a mi Padre. Él no está diciendo: me aborrece a mí también. Dice: aborrece a mi Padre. Habla de otra persona. O sea, hermano, en resumidas cuentas, el que lo aborrece a usted por ser hijo de Dios, por hablar la palabra, por predicar, por decirle a sus familiares: venga, arrepiéntase, busque de Dios, vaya a la iglesia, no lo aborrece a usted solamente. Está aborreciendo ¿a quién? Al Padre. Está rechazando a Cristo, al sacrificio de Cristo y al Padre. Por eso el Señor va a juzgar duramente a este mundo, hermano. Porque Él va a decir: les di a mi Hijo en sacrificio que muriera por cada uno de ustedes, y ustedes ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Pero no fuimos nosotros los que matamos a Cristo, fueron los judíos en el siglo I, pero ustedes lo rechazaron. Pero ustedes lo rechazaron. Alabado sea el Señor. Si yo no hubiese hecho milagros entre ellos, obras, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. O sea, ellos han visto los milagros, ellos han visto las señales, ellos han visto todo lo que yo hice, y aún así, ¿qué hicieron? Me aborrecieron. Mientras redactaba este mensaje, hermano, me ponía a pensar y yo decía, podía imaginarme, hermano, no sé, podía imaginarme ver las caras de los fariseos, hermano, y los saduceos cada vez que veían a Jesús, hermano. Y no sé si fue el Señor en el Espíritu que me lo permitió ver, hermano, pero podía ver una mirada de odio hacia el Señor Jesús. Cada vez que Él les hablaba la palabra y les decía, podía ver cómo ellos, porque en una parte de la palabra dice que crujían los dientes, o sea, apretaban los dientes de la rabia, porque el Señor les hablaba.
Estaban endemoniados, hermano. ¿Usted cree que el Hijo de Dios, hermano, está hablando con tanta sabiduría que ellos mismos conocían porque habían estudiado los profetas, sabían cómo iba a venir el Mesías, qué iba a hacer el Mesías, y escucharlo a él hablar, hermano, y no decir, oiga, este es el Mesías, mire los milagros que hace, sana leprosos, sana ciegos, hermano. Mira que el Señor Jesús sanó al ciego Bartimeo, ¿verdad? Y ellos, lejos de decir, ¿cómo así que usted era ciego y pudo ver? Estamos ante un milagro, este es el Mesías. ¿Qué hicieron? Lo llamaron a preguntarle, ¿por qué le hizo este milagro? Si este es un hombre pecador, ¿cómo puede ser este? Mire que decían que Jesús era pecador. ¿Y qué dijo el ciego? Pues si él es pecador o no, eso yo no lo sé. Lo único que puedo hacer era que yo era, es decir, es que yo era ciego y ahora veo. O sea que estaban buscando todo el tiempo la caída del Señor Jesús. Y el odio hacia Jesús, hermano, es injustificado, pero era un cumplimiento de la palabra de Dios, de las profecías del Señor. Versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Y hay dos pasajes, dos salmos que hablan acerca de esto, hermano. Uno es el Salmo 35, versículo 19. Salmo 35, 19 lo dice, no lo busque, yo se lo leo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Y el otro es el Salmo 69, en el versículo 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin temer por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Mire que el mismo Señor dijo que lo iban a aborrecer sin causa. ¿Qué mal le había hecho el Señor al pueblo judío, hermano? Ninguno. ¿Cuál era su mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. Es decir, como el ser humano no podía acercarse a Dios, entonces Dios, ¿qué hizo? Se acercó a ellos. Ese era el mensaje de salvación. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. ¿Qué más hacía el Señor, hermano? Libertar endemoniados. Libertó a los endemoniados gadarenos. Marcos y Lucas dicen que era uno, o hablan de solo uno, pero Mateo dice que son dos, los endemoniados gadarenos. Lo mismo que les decía, el detalle está ahí. Marcos y Lucas se centraron en uno solo, pero tal vez porque era el más conocido. Pero Mateo era, hermano, un estadista, porque Mateo era, recuerde que él fue recaudador de impuestos, dio el dato que eran 2 endemoniados. Pero eso era lo que hacía el Señor, libertar endemoniados, hermano. Recuerde que por allá también de una María salieron 7 espíritus, 7 demonios. María Magdalena, de la que salieron 7 demonios. ¿Qué mal hizo el Señor? Decirles la verdad en la cara. Arrepiéntanse. Sanar enfermos, hermano, porque dice la palabra que fueron muchos los enfermos que fueron sanados. Muchos. Pero aún así lo odiaron. ¿Pero por qué, hermano? Porque muchos, y eso se cumple hoy en día también, rechazan el evangelio no por falta de evidencias, no por falta de pruebas, no por falta de que vean que es real, sino porque aman más sus pecados que la palabra de Dios. Aman más la oscuridad que la luz. Estoy seguro que si en estos momentos salimos y a los que están acá tomando les decimos,
Arrepiéntanse. Vuélvanse de su mal camino. Cristo los ama. Es más, solo con el hecho de usted ir a decirle a uno de esos que está tomando allá, que ya debe estar borracho hasta ahora, Cristo lo ama. Lo mínimo que puede ganar, hermano, uno es una insultada. ¿Por qué? Porque aman más su pecado que la luz. Dice la palabra que muchos no van a la luz para que no les resplandezca sus obras, para que no les muestre la condición en la que están. Alabado sea el Señor. El versículo 26 lo dice: pero cuando venga el Consolador, habla de otro, a quien yo os enviaré del Padre. Ahí está la Trinidad, hermano. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio porque habéis estado conmigo desde el principio. Espíritu Santo nos da fortaleza, hermano. ¿Para qué? Para soportar el odio del mundo, para soportar el rechazo del mundo, aún de la misma familia, hermano. ¿Nos van a odiar? Sí, a veces la familia nos va a odiar, hermano. ¿Por qué? Por decirles. Y usted sabe que, como dice esa frase, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y a veces nosotros estamos en la obligación de decirle, hermano, a un familiar inconverso, porque nos buscan: ay, deme un consejo, es que imagínense que esto, que lo otro. Busque de Dios. Tiene una hermana Carmenza con su sobrina, que se le salió el hijo de las manos. Pero ¿usted qué hizo, mujer? Busque de Dios. No aparece. Vaya a la iglesia, busque de Dios, pague el precio. Claro. Y a veces vamos a hacer canzones porque la familia va a decir: ah, otra vez mi tía con ese cuento, otra vez que vaya a la iglesia, otra vez. Pero como siempre lo he dicho, quieren un Dios bombero que le apague el incendio solamente. Vamos a recibir maltrato de la familia. Muchas veces sí, hermano. Muchas veces sí nos van a rechazar. Nos van a odiar por decirle: ¿usted qué hace arrodillándole a esas imágenes? ¿Qué hace allá de rodillas ante una estatua de yeso, de palo? La niña le dijo: papá, hay unas estatuas de palo, hay puras estatuas de palo, ¿qué voy a ir a hacer allá? Claro, hermano, porque son ídolos. Y vamos a recibir maltrato de la familia por decirle eso. ¿Usted qué hace allá metido? Usted me dice que yo voy a lamber ladrillo, pero usted se le arrodilla a un palo. Yo por lo menos me le arrodillo a Dios. Yo por lo menos me le arrodillo a Dios. Usted se le arrodilla a un palo que no lo está escuchando. Está perdiendo su tiempo ahí. Y si se está enlazando, se está abriéndole puertas al maligno para que entre y haga con su vida lo que quiera. Pero el Espíritu Santo, hermano, nos va a dar fortaleza. Aquí la palabra que usa y que se usa en el Nuevo Testamento para el Espíritu, para el Consolador, es la palabra en griego que se llama parakletos, que significa ayudador, abogado, intercesor, consolador. Uno que se hace al lado para sostener. Espíritu Santo, hermano, que procede del Padre, o sea, no viene con autoridad propia, es enviado por Cristo y su misión principal es dar testimonio de Jesús, no del hombre.
No de sí mismo, de Jesús. Glorificar a Cristo. Él nos va a dar la fortaleza, hermano, en estos tiempos difíciles. No necesitamos, hermano, ser o tener argumentos perfectos para convencer a la gente, porque el que convence es el Espíritu Santo. Para convencer a su familia, el que convence es el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, cerca del Espíritu Santo, hermano, que nos dé la fortaleza para en esos momentos difíciles estar llenos de Él, tener la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Ser cristiano no significa aceptación del mundo, hermano. Por el contrario, la fidelidad a Dios va a producir oposición del mundo. Pero ese rechazo no significa abandono de Dios. Porque ¿qué? Cristo fue rechazado claramente primero. El ser rechazado por el mundo, hermano, no significa que Dios nos abandone. Cristo fue rechazado primero. Antes esa persecución, ese rechazo, confirma nuestra identidad, que somos diferentes, que pertenecemos a Cristo. Y el Espíritu Santo nunca nos va a abandonar, nunca va a abandonar la verdadera iglesia. Él nos da poder para testificar, para seguir adelante. Porque el mundo, hermano, puede rechazarnos a nosotros, pero lo que nunca va a poder hacer es detener el testimonio de una iglesia, de una vida llena del Espíritu Santo. Estemos de pie en esta mañana. Alabado sea Dios. Así que usted no se preocupe, hermano, si es rechazado, porque primero rechazaron a Cristo. Usted no se afane porque el mundo tal vez lo odie, porque su familia tal vez lo rechace. No, porque Cristo fue rechazado primero y Él es nuestro mayor ejemplo, y por eso nos envió al Espíritu Santo para darnos fortaleza. Gracias, Padre, en esta preciosa mañana.